Capítulo 1. El banquete del conde. La noche en que comenzó el misterio, el cielo sobre Saint-Lazare se encontraba vestido de un gris casi teatral, como si presintiera la perturbación que se avecinaba. En el interior del Château de Montrevel, una espléndida propiedad renacentista a las afueras de París, se desarrollaba una velada de exquisita pomposidad. El conde Raúl de Montrevel celebraba su 60º cumpleaños con una cena exclusiva. 12 invitados de la alta sociedad, todos cuidadosamente seleccionados. O al menos, eso se creía. El gran salón resplandecía bajo las lámparas de araña, reflejando destellos dorados en las copas de cristal y la vajilla de porcelana pintada a mano. Una orquesta de cámara tocaba suavemente un vals de Strauss, mientras los invitados comenzaban a tomar asiento alrededor de la larga mesa imperial. Los criados se deslizaban con precisión coreografiada, sirviendo champán y entremeses de foie gras con higos. Fue entonces que apareció. Nadie notó al hombre de inmediato. Estaba de pie al fondo del salón, de espaldas a la ventana, con un aire de perfecta naturalidad, como si siempre hubiese estado allí. Vestía con una sobriedad casi inglesa, traje oscuro, camisa impecable, bastón con empuñadura de marfil, pero sus facciones no le eran familiares a ninguno de los presentes. Baronesa Daumery fue la primera en fruncir el ceño. «Raúl, querido», ese caballero del fondo, inquirió con sutileza en la oreja del conde. El conde giró ligeramente la cabeza. Luego frunció el ceño. «Debe ser un error. No lo reconozco». «¿Un colado en una cena privada?», murmuró uno de los abogados. Presentes, el murmullo creció. El extraño, sin embargo, sonrió educadamente y caminó con calma hacia la mesa, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Luego, sin pronunciar palabra, tomó asiento en el único lugar vacío, el número 13. La tensión se apoderó del aire como una cuerda tensa antes de romperse. «Disculpe, monsieur», dijo finalmente el conde, incorporándose con compostura. «Me temo que no lo he invitado». El extraño lo miró directamente a los ojos. «Oh, pero estoy aquí por una razón muy importante, monsieur le comte». Su voz era suave, educada. Sonaba casi como una advertencia. «Y temo decir que antes de que termine esta velada, uno de ustedes estará muerto». Hubo un silencio absoluto. La orquesta cesó. Las copas dejaron de tintinear. «¿Pero qué demonios dice usted?», exclamó el capitán Beloy, un exmilitar corpulento con bigote al estilo imperial. El conde ya había hecho un gesto a su mayordomo. «Augustín, llama a seguridad. Este hombre será escoltado fuera del recinto inmediatamente». Pero antes de que nadie pudiera moverse, el desconocido se levantó lentamente, tomó una copa de vino y la alzó con elegancia. «Muy bien. Mi mensaje está entregado. No hace falta que me quede. Pero recuerden mis palabras». Dejó la copa en la mesa, dio media vuelta y sin apresurarse abandonó el salón. El silencio permaneció unos segundos más antes de explotar en exclamaciones, protestas y risas nerviosas. «Un lunático». ¿Cómo entró sin invitación? Un truco, una broma elaborada. El conde Raúl, pálido, ordenó una revisión inmediata del sistema de seguridad. Pero el extraño ya se había desvanecido. Al día siguiente, a las 8 en punto de la mañana, el cuerpo del capitán Beloy fue encontrado sin vida en la glorieta del jardín, junto al estanque. No había señales de lucha, ni heridas visibles.
solo su rostro, congelado en una expresión de sorpresa, como si hubiese visto algo. Imposible. El doctor atribuyó su muerte a un infarto fulminante. El conde Raúl, sin embargo, no estaba convencido. Tampoco la baronesa d'Aumery, quien insistió en que no era coincidencia. Fue entonces cuando el conde recordó una carta que había recibido semanas antes, una tarjeta perfumada firmada con iniciales irregulares, una advertencia enigmática: no, olvidé reservar también un lugar para la sombra que camina sin nombre. Raúl de Montrevel nunca le había dado importancia, hasta ahora. Y así, con el orgullo herido y la reputación pendiendo de un hilo, el conde tomó su decisión. 2 días después, un tren se detenía en la Gare de Lyon. Entre los pasajeros que descendieron, uno destacaba por su andar exacto, su bigote perfectamente encerado y la impecable simetría de su atuendo. Traje gris perla, sombrero hongo y un pañuelo blanco cuidadosamente doblado en el bolsillo del pecho. «Ah, París», dijo Hercule Poirot al bajar del vagón, como si saludara a un viejo amigo, siempre la misma. Aunque algunos crímenes, sacré bleu, no cambian jamás. Un chofer con guantes blancos lo esperaba con un cartel que decía: «Monsieur Poirot, Château de Montrevel». Poirot subió al coche con elegancia, cruzó las piernas y colocó su maletín de cuero junto a él. «Un invitado que nunca fue invitado», murmuró para sí mismo. «Interesante, muy interesante. Bien, mes petites cellules grises, es hora de bailar». Y mientras el coche avanzaba por los caminos rurales hacia el imponente castillo, el detective belga ya tejía, en su mente, los primeros hilos de un crimen que no había terminado de comenzar. Capítulo 2. Los rostros del banquete. El Château de Montrevel emergía de entre los cipreses como una reliquia suspendida en el tiempo. Su fachada de piedra clara, rematada con torretas, evocaba el esplendor de la aristocracia francesa, aunque las ventanas altas y oscuras parecían ahora guardar secretos más densos que su historia. Hercule Poirot, con el cuello de su abrigo cuidadosamente levantado, observó el edificio con una mezcla de admiración y desconfianza. «Una escena pintoresca para un drama humano, mon ami», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. El mayordomo Augustín, delgado como una vara y de expresión cuidadosamente neutra, lo recibió en el umbral con una reverencia justa. «Monsieur Poirot, el conde le espera en la biblioteca». Poirot asintió y entró con paso medido. La entrada olía a cera de abejas y madera pulida, pero bajo el aroma noble había algo más: la frialdad sutil que impregna un hogar sacudido por la muerte. En la biblioteca, el conde Raúl de Montrevel aguardaba junto a la chimenea. Su figura aún conservaba una cierta dignidad aristocrática, aunque sus ojos revelaban un insomnio reciente y amargo. «Monsieur Poirot», dijo extendiendo la mano, «agradezco profundamente que haya venido». «Cuando uno recibe una invitación como la suya», respondió Poirot, inclinando la cabeza, «con amenazas misteriosas y un cadáver como carta de presentación, sería casi descortés no presentarse». Conde no sonrió. «La policía cree que fue un simple ataque al corazón». «¿Y usted?» «Yo creo que Beloy fue asesinado. No con veneno ni cuchillo, pero sí con intención. Una muerte provocada. Prefiero confiar en su instinto que en las conclusiones médicas». Poirot entrelazó los dedos. «Cuénteme todo desde el principio, con orden. La precisión de los detalles es el primer aliado de la verdad». Raúl
narró la velada con objetividad, relatando la entrada del desconocido, su discurso enigmático, su huida y la muerte repentina del capitán a la mañana siguiente. También le mostró la carta críptica que había recibido. Poirot la examinó sin tocarla directamente. Interesante elección de palabras. Una sombra que camina sin nombre. No una amenaza directa, sino una advertencia envuelta en poesía. ¿Sabe usted quién era aquel hombre? No aún, pero lo sabré, dijo Poirot con la confianza tranquila de quien no promete más de lo que puede cumplir. Ahora necesito ver la escena del crimen y hablar con los testigos. El jardín donde el capitán Beloy fue hallado muerto tenía un aire melancólico. La glorieta de hierro forjado aún conservaba la taza de porcelana que él había dejado intacta sobre la mesita. El agua del estanque brillaba quieta bajo la luz tenue del mediodía. Poirot examinó el lugar con atención. No buscaba huellas ni residuos químicos. Observaba las posiciones, los ángulos, los caminos de grava. Se agachó junto a la silla donde el capitán había muerto. Una expresión de sorpresa. ¿Pero ante qué? Murmuró. No hay marcas de forcejeo. Ningún objeto fuera de lugar. Y sin embargo, algo aquí le resultó insoportable. Algo que el cuerpo reconoció como una amenaza antes de que la mente pudiera procesarlo. De regreso al interior, pidió hablar con todos los presentes en la cena. Augustín lo condujo al salón de música, donde aguardaban los invitados del fatídico banquet. Poirot los observó desde el umbral antes de entrar. Había 10 personas, 10 rostros marcados por el desconcierto, el miedo y algo más, una sombra de tensión previa, como si la amenaza hubiese sido la chispa que encendió una hoguera ya latente. «Mesdames, messieurs», dijo Poirot al entrar con una leve inclinación. «Lamento presentarme bajo estas circunstancias. Mi nombre es Hercule Poirot, y he venido a indagar sobre la muerte del capitán Beloy y la aparición de un hombre que, según parece, ninguno de ustedes conocía. ¿Está insinuando que fue asesinado?», preguntó la baronesa Domery, una mujer elegante con mirada afilada. «No lo insinúo, lo investigo», respondió Poirot, sin alterarse. «Pero si ustedes no se oponen, preferiría hablar con cada uno por separado». Los invitados asintieron. Algunos con resignación, otros con nerviosismo. Poirot pidió comenzar con la señorita Thérèse Laval, una joven restauradora de arte y sobrina lejana del conde. Ella accedió con serenidad y lo acompañó a la sala contigua. «¿Qué puede decirme del capitán Beloy?». Era un hombre orgulloso, dominante. Nunca pensé que pudiera morir así, tan pasivamente. Y sobre el hombre que apareció aquella noche, Thérèse dudó. No sé por qué, pero me pareció que sabía cosas. No dijo mucho, pero su presencia lo decía todo. Fue como si nos hubiese observado antes. Nos, a todos nosotros, como si no fuera un desconocido del todo. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «Merci, mademoiselle. Su percepción me será útil». Cuando ella salió, Poirot tomó asiento y cerró los ojos un instante. Ya comenzaba a formarse algo. No una conclusión, pero sí una estructura. Los ladrillos del engaño estaban puestos. Ahora solo faltaba seguir las grietas entre ellos. En algún rincón del château, una de esas grietas llevaba directamente al asesino. Capítulo 3. Ecos de verdades no dichas.
Hercule Poirot no se apresuraba nunca. La paciencia, como le gustaba decir, era la herramienta del jardinero del crimen. Si uno removía la tierra demasiado pronto, corría el riesgo de dañar la raíz más reveladora. Tras la entrevista con Thérèse Laval, Poirot pidió ver al siguiente invitado, el señor Jules Vernet, un financiero retirado con reputación de haber salvado y hundido más de una fortuna. Vernet entró con paso firme y rostro escéptico, como si ya hubiese resuelto el caso en su cabeza. Señor Poirot, debo entender que considera la muerte del capitán Beloy como algo más que un accidente. Considéreme curioso, monsieur, replicó Poirot. El cuerpo puede cesar por causas naturales, pero a veces la mente puede ser empujada al abismo por estímulos cuidadosamente elegidos. ¿Insinúa un asesinato sin huellas? Eso suena a literatura, no a realidad. Poirot lo observó fijamente. ¿Y no es la alta sociedad el mejor escenario para la ficción hecha carne? Jules entrecerró los ojos, pero respondió. Beloy no era querido. Tenía enemigos, incluso en esta sala. Era un hombre de opiniones duras y memoria excelente. Le gustaba recordarle a la gente sus errores pasados, y no precisamente en privado. ¿Y usted? ¿Tenía razones para temerle? No más que los demás, respondió Jules, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Cuando se retiró, Poirot anotó mentalmente: hombre defensivo, habla en plural cuando quiere diluir la culpa. Luego pidió ver a la baronesa d'Aumery. Ella entró con la elegancia de quien ha pasado toda su vida siendo observada. Su vestido de satén color esmeralda no disimulaba la frialdad de su mirada ni el leve temblor de sus dedos. «Monsieur Poirot», dijo sin sentarse, «¿esto será largo?» «Solo si usted desea ocultarme algo», dijo Poirot cortés. «Pero confío en que eso no será necesario». La baronesa sonrió levemente, aunque sus labios no se relajaron. «¿Qué desea saber?» ¿Qué sintió al ver al hombre desconocido aquella noche? Desagrado y una extraña familiaridad, aunque no puedo explicarla. Fue como ver un rostro que uno ha soñado, pero no recuerda cuándo ni cómo. ¿Y qué pensó cuando murió el capitán? Que finalmente alguien había hecho lo que muchos deseaban, pero que nadie se habría atrevido. Poirot alzó una ceja. «Una frase valiente, baronesa. No lo digo con orgullo. Lo digo como mujer que ha sobrevivido a muchas habitaciones llenas de hombres como Beloy». Poirot hizo una pausa. Luego preguntó: «¿Dónde se encontraba usted la mañana de su muerte?» «En mi habitación, leyendo. Augustín puede confirmarlo. No me moví hasta después del desayuno». Poirot la despidió con cortesía, pero no sin tomar nota de su afirmación. Cuando Augustín confirmó su testimonio más tarde, Poirot detectó en el mayordomo una leve rigidez, como si el recuerdo le incomodara. Poirot pidió entonces un descanso para recorrer de nuevo los espacios del castillo. Caminó por los pasillos en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran. Un crimen así, sin sangre, sin arma, requería un asesino que comprendiera no solo la mente, sino también el corazón. Alguien capaz de identificar la grieta en la armadura del capitán. Una figura que no matara con las manos, sino con una palabra, una mirada o una evocación cuidadosamente sembrada. Al llegar a la galería de retratos familiares, se detuvo frente a una pintura en particular. Una mujer joven, de expresión sombría y ojos penetrantes. «La madre del conde», dijo una voz a su espalda. Poirot se giró. Era Thérèse.
Murió joven, ¿no es así? Muy. Algunos dicen que fue tristeza lo que la mató. Otros, que fue la familia misma. Poirot asintió lentamente. «Mademoiselle, ¿usted cree en los fantasmas?» Thérèse lo miró sorprendida, pero no se rió. «Creo que la gente los necesita más de lo que los teme. A veces un fantasma dice la verdad que nadie más se atreve a pronunciar». Poirot sonrió. «Interesante, muy interesante». La siguiente entrevista fue con Émile Renaud, un escritor de teatro que llevaba unos meses hospedado en el castillo como protegido del conde. Su aspecto desaliñado y sus dedos manchados de tinta hablaban de un hombre más cómodo con los secretos del papel que con los del mundo real. «Señor Poirot», dijo al entrar nervioso, «no sé cuánto puedo ayudarle. Yo apenas hablé con el capitán Beloy». «¿Y qué observó aquella noche?» «Tensión. No solo por el extraño. Había algo ya en el aire. Vi miradas, silencios, frases contenidas, como si el hombre misterioso hubiera sido solo la chispa de una hoguera que ya esperaba arder». «¿Miradas entre quiénes, monsieur?» Renaud dudó. La señorita Laval y la baronesa parecían contrariadas, como si compartieran un secreto. Jules Vernet no paraba de observar al conde. Y el conde, debo decirlo, parecía culpable de algo. Poirot entrecerró los ojos. «¿Y usted?» «Yo observé. Es lo que hago. Pero esa noche me sentí como si estuviera dentro de una de mis propias obras, solo que no sabía si era un personaje secundario o el narrador que también podría morir». Poirot lo despidió con una mirada pensativa. Los actores ya estaban en escena. La obra se estaba representando. Solo faltaba descubrir quién había escrito el guión de la muerte. Capítulo 4. El recuerdo que no coincidía. El sol de la tarde entraba sesgado por los ventanales del invernadero, proyectando sombras irregulares sobre las plantas exóticas que llenaban el espacio con un aroma húmedo y terroso. Poirot se detuvo allí un momento, no por amor a la botánica, aunque apreciaba la simetría de ciertas orquídeas, sino porque, según Augustin, era donde solía pasear el capitán Beloy durante las mañanas. Y, según los registros del personal, también fue el último lugar donde se le vio con vida antes de dirigirse a la glorieta. Poirot observó una silla de mimbre vacía. Sobre una pequeña mesa de mármol había restos de ceniza. Se inclinó ligeramente. «Un cigarro parcialmente consumido», murmuró. «Marca francesa». No era el tipo que fumaba el capitán. El detective sacó un pañuelo y envolvió cuidadosamente la colilla. Luego, al escuchar pasos, se giró. Era el conde. «¿Lo interrumpo, monsieur Poirot?» «Jamás». «Los anfitriones tienen ciertos privilegios», dijo Poirot, y señaló la ceniza. «¿Usted fuma, monsieur le comte?» «No desde hace años». «Problemas de garganta». Solo Vernet y Beloy fumaban en la casa. Aunque me parece recordar que Renaud también lo hacía, de vez en cuando creía que nadie lo veía. Poirot asintió. ¿Y le resulta extraño que alguien estuviese aquí fumando justo antes de la muerte del capitán? No sé qué pensar. Desde aquella noche todo parece fuera de lugar. El detective miró al conde con atención. «Monsieur, ¿puedo preguntarle algo sin cortesías?» «Por supuesto». «¿Quién entre sus invitados no debería haber estado allí?» Raúl se tomó unos segundos. «¿En qué sentido?» «No, el sentido más simple.
¿Quién era una presencia forzada? ¿Tensa? ¿Inesperada? ¿Incluso para usted? El conde reflexionó. Jules Vernet no era parte de la lista original. Vino como acompañante de la baronesa. Me lo pidió con insistencia. De última hora. Dijo que sería una cortesía por un antiguo favor. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y ese favor? Ella no quiso decirlo. Solo mencionó que Jules había estado ayudándola en un asunto financiero delicado. Francamente, me pareció una deuda, de esas que uno prefiere no escarbar. Poirot agradeció la información y se retiró sin más. Había aprendido, tras años de investigación, que el crimen se enraiza a menudo en las decisiones improvisadas, no en los planes originales. Más tarde, Poirot pidió hablar con la señora Élodie Mareuil, una viuda que vivía en una villa cercana y que había sido amiga de la familia Montrevel por décadas. De complexión menuda y voz casi imperceptible, parecía siempre a punto de desaparecer en sus propios silencios. «No vi nada extraño», dijo con tono casi defensivo cuando Poirot preguntó por la noche del banquete. Me fui a dormir temprano. No tolero bien el champán. ¿Y el desconocido?, inquirió Poirot. ¿Lo reconoció? Ella bajó la vista. Sus dedos se entrelazaron. No, aunque su voz me pareció conocida, como si la hubiera escuchado en un sueño o en una llamada telefónica hace mucho tiempo. Poirot no la presionó. En cambio, cambió de tema. ¿Qué relación tenía con el capitán Beloy? ¿Cordial? Pero nunca lo aprecié. Él sabía cosas de la familia Montrevel. Viejas historias. Le gustaba insinuarlas, como quien deja caer migas en un sendero solo para ver si alguien las sigue. ¿Usted temía lo que él podía decir? Élodie alzó la mirada y por un momento sus ojos brillaron. No por mí, por Thérèse. Ella no sabe, no debe saber. ¿Saber qué? Lo que ocurrió hace 20 años. Lo que provocó la muerte de su madre. Beloy lo sabía, o lo sospechaba, y creo que alguien se aseguró de que nunca lo dijera. Poirot inclinó la cabeza. Gracias, madame. Ha sido más elocuente de lo que cree. Ya entrada la noche, Poirot regresó a sus aposentos. Se sentó frente a una pequeña mesa de trabajo y desplegó sus notas. Elementos flotantes, un cigarro extraño fumado en el invernadero, un invitado añadido a última hora con conexiones financieras poco claras, una presencia que todos sienten, familiar, pero que nadie identifica, un secreto familiar vinculado a la madre de Thérèse y al capitán Beloy. Una muerte sin violencia, pero con impacto preciso. Las piezas no encajaban aún, pero había una sensación en el aire, un ritmo que Poirot reconocía. El preludio a una segunda explosión. Y como si el destino escuchara sus pensamientos, una agitación en el pasillo le hizo levantarse. Tocaron a la puerta. Era Augustin. Monsieur Poirot, hay algo que debe ver. Es sobre uno de los retratos del corredor este. El rostro ha sido alterado. Poirot lo siguió de inmediato. Al llegar al pasillo, el personal se había reunido frente al cuadro de la condesa madre. Pero no era su expresión sombría lo que los perturbaba. Sobre su rostro, alguien había colocado un recorte de periódico, clavado con una tachuela. Poirot lo retiró cuidadosamente. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, y mostraba al misterioso invitado no invitado. «Mon Dieu», susurró Poirot, el muerto que vino a anunciar la muerte.
Capítulo 5. El nombre que todos habían olvidado. El silencio en el corredor era espeso como aceite. Nadie se atrevía a tocar el retrato, como si el simple acto de moverlo pudiera desatar algo aún más oscuro. Poirot sostenía el recorte entre sus dedos enguantados, girándolo lentamente bajo la luz de una lámpara de pared. La fotografía era amarillenta, con bordes irregulares. Mostraba a un hombre mucho más joven que el visitante del banquete, pero el parecido era inconfundible. La mirada aguda, la postura recta, el leve gesto irónico en la comisura de los labios. «¿Augustin?», dijo Poirot con calma. «¿De dónde ha salido esto?» «No lo sabemos, monsieur. Esta mañana no estaba allí. Alguien debió colocarlo hace apenas una hora». «¿Y este recorte? ¿Tiene usted acceso a archivos antiguos?» Augustin negó con la cabeza. «El periódico no es local. Parece una publicación parisina. Sin fecha visible, pero vieja, sin duda». Poirot volvió a mirar la imagen. Había algo en ella que despertaba ecos vagos, como una melodía que uno conoce, pero no logra nombrar. «¿Reconoce al hombre?», preguntó a los presentes. Todos negaron, unos con indiferencia, otros con evidente incomodidad. La baronesa cruzó los brazos. Thérèse parecía confusa. Jules Vernet apretó la mandíbula con fuerza. Poirot no pasó por alto ningún gesto. «Entonces tendré que ser yo quien lo reconozca», dijo, y salió del corredor sin decir más. En la biblioteca, Poirot desplegó una vieja guía social que había encontrado entre las estanterías del Castillo. Estaba fechada en 1910 y cubría las familias aristocráticas de la región. Se movió con dedos ágiles hasta la entrada correspondiente a los Montrevel, y allí estaba el nombre: Armand de Montrevel, hermano menor del conde Raoul. Declarado desaparecido en 1912 tras un escándalo financiero en Marsella. Poirot cerró el libro con lentitud. Su mirada se endureció. El invitado que nunca fue invitado era un Montrevel. Noche, Poirot solicitó una nueva ronda de entrevistas, pero esta vez las condujo en el salón principal, con las puertas abiertas y las cortinas descorridas. No buscaba secretos entre sombras, quería ver cómo reaccionaban todos bajo la luz directa. Llamó primero a Thérèse. Ella entró cabizbaja, con el vestido de lino sencillo y una tensión creciente en el cuello. «Mademoiselle», dijo Poirot suavemente, «¿ha oído hablar alguna vez de un tal Armand de Montrevel?» Ella frunció el ceño. «No». «¿Debería?» «Era el hermano del conde. Desapareció antes de que usted naciera, sospechoso de un fraude bancario. Nunca fue encontrado. Hasta ahora, quizá». Thérèse bajó la vista. «Mi madre nunca hablaba de la familia del conde. Solo decía que había muchas cosas que era mejor no saber». Poirot asintió. «Y sin embargo, ahora han comenzado a salir a la superficie». La joven lo miró fijamente. «¿Cree que él fue quien mató al capitán?» «Yo creo que alguien quiso que él pareciera culpable», respondió Poirot. «Pero alguien más cometió el crimen real». Luego llegó la baronesa. A diferencia de la entrevista anterior, esta vez parecía más tensa. Se sentó de inmediato, sin preámbulos. «¿Lo reconoce ahora, baronesa?» Poirot deslizó la fotografía delante de ella. La mujer no respondió de inmediato. Su rostro permaneció sereno, pero una vena en su cuello palpitaba con fuerza. «Lo vi una vez», dijo al fin. «En el despacho de mi padre. Yo era joven, el escándalo ya había estallado, pero él vino a buscar ayuda. Mi padre le cerró la...»
puerta en la cara. ¿Y usted le ayudó? No, solo lo observé desde la escalera, pero nunca olvidé su voz. La escuché otra vez, durante el banquete. Poirot se inclinó hacia ella. ¿Cree usted que era realmente él? No lo sé. Tal vez. Pero si lo era, volvió no solo a advertirnos, volvió a ajustar cuentas. La última entrevista fue con Jules Vernet. Estaba inquieto, frotándose las manos constantemente, como si tratara de borrar algo invisible. ¿Algo más que quiera decirme, Monsieur Vernet? ¿A qué se refiere? Poirot colocó el recorte sobre la mesa. A que usted también reconoció al hombre, y sin embargo se guardó el nombre. No, no estaba seguro, balbuceó Jules. No podía afirmarlo. Y sin embargo, aceptó venir a este castillo a último minuto, acompañado de la baronesa, quien tenía un vínculo pasado con el desaparecido. Jules se levantó de golpe. ¿Qué insinúa? Poirot permaneció impasible. Solo que su llegada fue demasiado conveniente, y que alguien en este salón sabe perfectamente quién era el hombre, y por qué el capitán Beloy debía morir tras su visita. Vernet tembló. Luego se giró, murmuró una excusa y abandonó la sala. Poirot no lo detuvo. Esa madrugada, Poirot no durmió. Revisó sus notas una y otra vez. Armand de Montrevel había sido borrado de la memoria colectiva, hasta que alguien decidió traerlo de vuelta. Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué anunciar la muerte con tanta teatralidad? Las respuestas se acumulaban como piezas sin encajar. Pero Poirot ya lo sentía. Se acercaban al borde. Alguien estaba perdiendo el control. Alguien estaba cometiendo errores, y a veces el error más revelador es la necesidad de hacer visible lo que debía permanecer oculto. Capítulo 6. El testigo, que no debía recordar. La mañana siguiente llegó con una bruma espesa sobre el castillo, como si el paisaje mismo deseara ocultarse. Poirot, ya vestido con esmero, se encontraba de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando cómo las copas de los árboles desaparecían en la niebla. Aquella quietud no era natural. Era la antesala de algo. Un golpe en la puerta rompió su reflexión. Era Augustin, pálido. Monsieur Poirot, creo que debe venir conmigo. Lo condujo hasta una habitación del ala oeste, normalmente cerrada. Dentro, sobre un diván cubierto de terciopelo, yacía Madame Élodie Mareuil, con la cabeza ladeada y la expresión inmóvil. Estaba viva, pero su respiración era superficial. Una taza de porcelana se encontraba caída a un lado. El líquido derramado aún humeaba levemente. Poirot se acercó sin tocarla. ¿Quién la encontró? Una de las doncellas. Iba a entregar ropa lavada y la vio inconsciente. ¿Y esta habitación? Madame Mareuil pidió ayer instalarse aquí. Dijo que deseaba más tranquilidad. Poirot frunció el ceño. Luego olfateó el contenido derramado. Ajenjo, murmuró, no letal en sí mismo, pero mezclado con ciertos tranquilizantes, puede causar efectos disociativos. Alguien intentó silenciarla, sin matarla. Augustin tragó saliva. ¿Silenciarla? Madame Mareuil sabía algo. Algo que empezaba a emerger de la niebla de su memoria. Poirot pidió que se llamara a un médico y que nadie más entrara a esa habitación. Luego regresó a la biblioteca y ordenó que se le entregara cualquier correspondencia antigua relacionada con el conde o su familia. Mientras el mayordomo cumplía la orden, Poirot caminó en círculos. El círculo invisible comenzaba a cerrarse, y con cada vuelta el perfil del culpable ganaba contorno.
Poco después, el médico llegó. Tras examinarla, confirmó que Madame Mareuil había ingerido una mezcla leve de sedantes. «No peligra su vida», dijo, «pero estará confundida y con lagunas durante unas horas. Alguien quiso mantenerla en un estado de semi-inconsciencia. No es intento de asesinato, es manipulación». Poirot asintió sin sorprenderse. Manipular la memoria. Silenciar justo antes de que algo importante se verbalice. Y entonces recordó la conversación del día anterior. Ella no sabe, no debe saber. No era solo sobre Thérèse. Élodie había estado a punto de decir más, pero no le habían dado tiempo. Horas más tarde, Poirot recibió los sobres polvorientos con correspondencia familiar. Se sentó a revisarlos con meticulosidad quirúrgica. Entre las cartas encontró varias firmadas con una caligrafía clara y elegante, Armand. Pero fue una nota sin firma, metida entre papeles contables, la que le llamó la atención. Él aún guarda la carta. Cree que eso lo protegerá. Pero si se atreve a hablar, sabremos cómo hacer que calle. Lo hicimos una vez. Lo haremos otra. Poirot leyó la nota 3 veces. Una amenaza velada. Antigua, pero no olvidada. ¿Quién había escrito aquello? ¿A quién se refería la carta? Beloy. Un hombre de memoria perfecta. Un hombre que sabía demasiado. Poirot reunió a todos en el salón al final de la tarde, pero esta vez no para una confrontación final. Aún no, sino para observarlos juntos, como piezas sobre un tablero. Madame Mareuil no asistió. Seguía en reposo. El conde presidía la sala, con Thérèse a un lado, la baronesa al otro. Jules Vernet se mantenía cerca de la ventana, nervioso. Émile Renaud, el escritor, observaba en silencio, como tomando notas mentales. «Mesdames, messieurs», dijo Poirot con calma. «He hecho algunos progresos, pero antes de seguir, necesito vuestra ayuda para reconstruir algo muy sencillo y muy revelador». Abrió una carpeta y colocó sobre la mesa varias fotografías del banquete, tomadas por un fotógrafo contratado. Había capturado momentos casuales, sonrisas, brindis, miradas furtivas. Poirot señaló una imagen en particular. Mostraba al capitán Beloy sentado, con expresión de fastidio, mientras la baronesa conversaba con Jules Vernet. ¿Alguien recuerda en qué momento exacto el hombre no invitado entró en la sala? Se produjo un murmullo. Nadie respondía con certeza. Algunos decían que justo antes del primer plato, otros que fue tras el brindis. ¿Y alguien recuerda su rostro con claridad?, insistió Poirot. Thérèse habló con cautela. No, solo su presencia, su voz, su forma de estar de pie. Y sin embargo, añadió Poirot, en ninguna de estas fotografías aparece. Ni siquiera en las tomadas en los primeros 10 minutos. Los presentes se inquietaron. «¿Qué insinúa?», preguntó Jules con la voz tensa. «Que no fue visto por todos, solo por algunos, y los que lo vieron son precisamente quienes tienen algo que ocultar». La sala quedó en silencio. Poirot se acercó a la chimenea y se giró con lentitud. Un hombre no puede desaparecer de fotografías, pero una idea sí puede ser insertada en varias mentes al mismo tiempo. Si alguien plantó ese recuerdo, ¿con qué fin? Nadie respondió. Pero Jules apartó la mirada. La baronesa enmudeció, y Émile Renaud observaba a todos con los ojos de quien empieza a comprender que su obra es más real de lo que creía. Poirot no presionó más. Solo dijo:
Esta noche será definitiva. Les sugiero que nadie duerma demasiado profundo. El asesino aún no ha terminado. Capítulo 7. La carta que nunca fue quemada. El castillo dormía mal aquella noche. A lo largo de los pasillos, los candelabros brillaban más de lo necesario y las cerraduras fueron comprobadas 2, 3 veces. En las habitaciones, nadie hablaba en voz alta, como si las paredes mismas escucharan. Hercule Poirot, por su parte, no se acostó. Sentado ante su escritorio portátil, pulía los últimos cabos sueltos en su mente, como un orfebre ante su joya final. El crimen ya no era una niebla, era una figura oscura que solo necesitaba que alguien encendiera la luz desde el ángulo correcto. A las 2 de la madrugada llegó el golpe en la puerta. No fue abrupto, sino contenido, casi respetuoso. Poirot se levantó, se ajustó el nudo de su bata y abrió. Era Émile Renaud. No podía dormir, dijo el escritor con el rostro pálido. Algo me ronda la cabeza y no puedo quitármelo. Poirot lo hizo pasar. Es usted bienvenido, monsieur. Las noches insomnes son a menudo más reveladoras que cualquier interrogatorio formal. Émile tomó asiento, cruzó los dedos y tras una pausa tensa, dijo: La noche del banquete, el hombre que apareció, el que todos vieron. Yo no lo vi. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque pensé que era culpa mía. Había bebido un poco. Me distraje. Pero cuanto más lo pienso, más claro lo tengo. No lo vi entrar, ni salir. No crucé mirada alguna con él. Y, sin embargo, en el instante en que los demás comenzaron a hablar de él, también creí haberlo recordado. Como si el recuerdo no me perteneciera, pero lo hubiera adoptado por conveniencia. Social Poirot asintió lentamente. El poder del grupo, monsieur Renaud. A veces uno prefiere parecer confundido que excluido. ¿Y por qué me lo dice ahora? Porque creo que alguien se aprovechó de eso, de nuestra disposición a compartir un recuerdo falso. Y si se atrevió a manipular eso, ¿qué más puede estar dispuesto a manipular? Poirot lo observó con atención. ¿Sabe algo más? Émile dudó. Luego asintió. Hay un manuscrito, o más bien, un conjunto de papeles. Me lo dio el capitán Beloy 3 días antes del banquete. Me dijo que si algo le sucedía, lo llevara a la policía. No lo tomé en serio. Pensé que eran las divagaciones de un viejo belicoso. Pero ahora, ¿dónde está? Oculto. En una caja de seguridad, en mi maleta. Poirot se levantó de inmediato. Muéstremelo. Pocos minutos después, en la habitación del escritor, Émile extrajo una caja de cuero negro. Dentro, cuidadosamente envueltas en tela, había 4 hojas manuscritas. La letra era firme, nerviosa y firmada con las iniciales H.B. Henri Beloy. Poirot leyó en silencio. Su ceño se fruncía levemente con cada línea. En 1912 fui testigo de una conversación secreta entre Armand de Montrevel y 2 personas a quienes no nombraré aquí, pero cuyas posiciones eran y siguen siendo de poder. Armand poseía documentos comprometedores. Días después, desapareció. Años más tarde, una de esas personas me contactó. Me advirtieron que si mencionaba su nombre, me ocurriría lo mismo que a él. Pero he guardado la copia de la carta original que Armand me entregó. No la destruí. La escondí en el doble fondo de la caja fuerte del estudio del conde Raoul. Si usted lee esto, y yo he muerto, búsquela.
porque alguien aún teme que esa verdad salga a la luz. Poirot cerró los papeles con cuidado. Monsieur Renaud, usted acaba de entregarme el corazón de esta tragedia. Al amanecer, Poirot pidió acceso al estudio del conde. Raúl, aún con rostro ojeroso, le concedió la llave sin objeción. He vivido entre secretos toda mi vida, Monsieur Poirot, dijo, sin alzar la voz. No me sorprendería descubrir que mi propia sangre haya manchado este suelo más de una vez. Poirot se acercó a la caja fuerte detrás de un panel de madera tallada. Introdujo la combinación con precisión. Dentro, entre papeles fiscales y escrituras, había una base de metal con una ligera ranura. Con un clic se deslizó hacia afuera, y allí, entre dos placas delgadas de bronce, apareció un sobre sellado con cera vieja. La firma apenas visible. Armand de Montrevel. Poirot rompió el sello. La carta era breve, pero clara. A quien lo encuentre, si algo me sucede, sepan que fue por las amenazas de la baronesa d'Aumery y de Jules Vernet. Ellos orquestaron mi ruina para cubrir sus propios desfalcos y ahora temen que hable. Que esta carta sirva como prueba de sus motivos. Poirot exhaló lentamente. No de alivio. De gravedad. Punto a las 8 de la mañana, Poirot convocó una reunión privada. Solo 4 personas, el conde, Thérèse, la baronesa y Jules Vernet. Augustin cerró la puerta al salir. Poirot se mantuvo de pie. El capitán Belleuil no murió de causas naturales. Murió porque alguien quiso silenciarlo antes de que revelara el contenido de esta carta, y la colocó sobre la mesa. Él sabía lo que muy pocos sabían, que el escándalo de 1912 no fue provocado por Armand de Montrevel, sino por quienes se beneficiaron de su caída. La baronesa se tensó. Eso es una calumnia. Poirot la ignoró. La aparición del hombre no invitado fue una pantomima cuidadosamente montada. No fue real. Fue inducida. Por su gestión colectiva, apoyada por quienes deseaban sembrar confusión y temor, y alguien, al ver esa histeria momentánea, vio la oportunidad perfecta para ejecutar un crimen sin sospecha directa. Sus ojos se detuvieron en Jules Vernet, y ese alguien fue quien sabía exactamente dónde y cómo golpear al capitán. No con veneno, no con armas, sino con palabras, y una verdad demasiado temida. Jules bajó la vista. No dijo nada, pero en ese silencio Poirot ya había obtenido su respuesta. Capítulo 8. El lenguaje del miedo. La baronesa d'Aumery era una mujer que rara vez perdía el control, incluso cuando su nombre surgía en boca de un detective célebre en una sala silenciosa cargada de acusaciones no pronunciadas. Su barbilla se mantenía alta y sus labios perfectamente curvados en una sonrisa escéptica. «¿Eso es todo, monsieur Poirot?», dijo con voz helada. «¿Una carta sin firma verificable? Escrito por un desaparecido que, según usted, fingió estar muerto y luego reapareció solo para anunciar la muerte de otro? Le aseguro que mi vida no es una novela policíaca». «Ah, pero permítame corregirle, madame», respondió Poirot, sin perder la calma. «Su vida es una novela policíaca, solo que usted no la ha leído desde la primera página». Jules Vernet seguía sin hablar, las manos entrelazadas, la mirada clavada en un punto fijo de la alfombra. La tensión en sus hombros era palpable. El conde Raúl no lo miraba. Parecía más envejecido de lo habitual, como si hubiera empezado a descifrar los pecados heredados. Thérèse
sentada en el rincón más alejado, mantenía los ojos abiertos, atenta, como si cada palabra fuese una hebra que le ayudara a tejer una historia familiar que nunca le contaron del todo. Poirot, tras dejar que el silencio hiciera su trabajo, caminó lentamente alrededor del grupo. El capitán Beloy era un hombre insoportable, sí, pero también era un archivador viviente. Recordaba rostros, fechas, conversaciones. Nunca olvidó a Armand de Montrevel. Y cuando el rumor de su posible retorno empezó a circular, supo que no era una coincidencia, supo que se avecinaba algo, y decidió adelantarse. Se detuvo frente a Jules. Y usted, Monsieur Vernet, lo supo también. Sabía que Beloy había conservado una copia de la carta original. Sabía que había comenzado a hablar con ciertos miembros de esta casa. Y entonces, el invitado no invitado se convirtió en una oportunidad perfecta. Jules alzó la vista. ¿Perfecta? Sí, porque la sugestión colectiva es como una niebla. Entra por todas las rendijas. Alguien colocó la idea. Un rostro del pasado. Un recuerdo compartido solo a medias. Y cuando todos creyeron haberlo visto, usted actuó. No lo maté, murmuró Jules. Poirot asintió con lentitud. Tal vez no en el sentido tradicional, pero fue usted quien lo llevó al invernadero, quien lo enfrentó con palabras calculadas. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Que Armand había vuelto? ¿Que tenía pruebas en sus manos? ¿Que sabía lo de 1912 y que él era el siguiente en caer? Jules tragó saliva. Solo quería que se callara. Estaba provocando un caos innecesario. Y su corazón no aguantó, dijo Poirot con un tono neutro. Un crimen sin huellas, pero con intención. La justicia, Monsieur Vernet, no siempre necesita un cuchillo. A veces basta con la frase adecuada, dicha en el momento exacto. La baronesa se levantó de pronto. Esto es absurdo. Nada de esto me vincula a mí. Poirot se giró lentamente. ¿No? ¿Y quién pidió al conde que invitara a Jules Vernet a última hora? ¿Quién fue vista hablando acaloradamente con el capitán 2 noches antes de su muerte? ¿Quién estuvo involucrada con el escándalo financiero de Marsella según los documentos ocultos de Armand? Los ojos de la baronesa centellearon, pero su voz seguía fría. Esas son suposiciones, conjeturas teatrales. No hay pruebas. Poirot caminó hasta la chimenea y retiró una pequeña libreta de su chaqueta. No, pero hay registros bancarios. Pagos discretos desde una cuenta asociada a usted hacia una empresa fantasma gestionada por Vernet. Y curiosamente, esa empresa aparece vinculada a las propiedades que Armand reclamaba como robadas. La baronesa bajó la vista por primera vez. Armand era un traidor, dijo. Si hubiese hablado en 1912 nos habría arrastrado a todos. Sí, lo sacrificamos. Sí, fue conveniente. Y sí, Beloy lo sabía. Pero usted, Monsieur Poirot, ¿cree que esta clase de decisiones se toman con placer? Poirot no respondió, solo la miró fijamente. Jules, aún sentado, cerró los ojos como si aceptara que la telaraña había cedido. Yo solo seguí órdenes, dijo en voz baja. No pensé que su corazón fallaría. Pero lo esperó, replicó Poirot con suavidad, y no hizo nada para evitarlo. Horas más tarde, Vernet fue escoltado por la gendarmería local, acusado de encubrimiento, coacción y participación en una muerte sospechosa. La baronesa no fue arrestada, pero el conde Raoul dejó claro que su nombre no volvería a figurar entre los invitados
del castillo Montrevel. «Hay crímenes», dijo el conde, mientras acompañaba a Poirot al vestíbulo, «que no se castigan con barrotes, sino con la pérdida de respeto. Y eso, en esta casa, es condena suficiente». Thérèse, al despedirse de Poirot, le ofreció un apretón de mano sincero. «Gracias por mostrarme que los secretos no protegen, solo acumulan daño». Poirot asintió. «Y el daño, mademoiselle, siempre encuentra una grieta por donde escapar». Esa noche, ya en su compartimento del tren de regreso a París, Poirot organizó su maletín con precisión. Guardó la libreta, la carta de Armand y los papeles de Beloy. Luego, sacó su reloj de bolsillo y lo colocó sobre la mesita frente a él. La aguja marcaba las 22:13. El invitado que nunca fue invitado murmuró, con una sonrisa leve: «Tal vez, después de todo, sí vino. No en carne, pero sí en consecuencia». Y con el ritmo constante del tren bajo sus pies, cerró los ojos. Sabía que el pasado nunca muere. Simplemente espera su turno para ser escuchado. Capítulo 9. Ecos que no piden permiso. Días después del desenlace en el Château de Montrevel, el caso del invitado que nunca fue invitado se había desvanecido de los periódicos como una niebla que se disipa al amanecer. Las autoridades, satisfechas con el arresto de Jules Vernet y los documentos revelados por Poirot, cerraron el expediente con un informe seco: muerte por causa natural, motivada por coerción psicológica. No había pruebas suficientes para juzgar a la baronesa d'Aumery, pero en los círculos sociales de París su nombre empezó a ser pronunciado en susurros y luego olvidado, como ocurre con los escándalos que nadie quiere enfrentar de frente. Sin embargo, para Poirot, el caso no estaba completamente cerrado. No aún. De regreso en su apartamento en la Rue de Petit-Champ, mientras reorganizaba sus archivos personales, encontró una carta sin abrir. Estaba dirigida a él con una caligrafía que reconoció de inmediato: Thérèse Laval. Abrió el sobre con cuidado. «Monsieur Poirot, no puedo evitar pensar en lo que quedó sin decir. No solo sobre el crimen, sino sobre el silencio que lo rodeaba desde hacía décadas. He pasado días revisando cartas antiguas de mi madre y encontré una, sin fecha, sin firma, pero indiscutiblemente suya. En ella hablaba de la sombra que cayó sobre la familia de un hermano de Raúl cuya desaparición fue una tragedia envuelta en traición. Lo llamaba el mártir olvidado. Creo que era Armand. Creo que lo conoció, que incluso lo protegió. Podría ser que mi madre no solo supiera la verdad, sino que intentara reparar lo irreparable desde la sombra. Sé que para usted el caso está resuelto, pero para mí apenas comienza. Gracias por mostrarme el camino, aunque duela». Poirot leyó la carta 2 veces. Luego la colocó en una carpeta separada, marcada simplemente con una palabra: verdades suaves. 3. Días después recibió una visita inesperada. Émile Renaud, el dramaturgo, había solicitado una reunión. Poirot lo recibió en su sala con cortesía. «Vengo solo para entregarle esto», dijo, colocando un sobre la mesa de centro. «Es el borrador de mi nueva obra, inspirada, por supuesto, en los eventos del castillo. Pero he cambiado los nombres y el final». Poirot alzó una ceja. «¿Y cuál es ese final alternativo, Monsieur Renaud? El hombre que todos creían muerto nunca regresa».
pero deja un rastro invisible que va erosionando cada conciencia, una por una. No hace falta que hable. Todos terminan revelándose solos, por miedo, por culpa, por agotamiento. Poirot asintió, lentamente, una metáfora excelente. El pasado no necesita presentarse en persona, solo necesita ser recordado con claridad. ¿Cree usted que Armand murió realmente en 1912? Poirot reflexionó unos segundos antes de responder. Sí. Creo que desapareció porque fue destruido por aquellos que debían protegerlo. Pero no murió del todo. Persistió en cartas, en temores, en remordimientos. ¿Qué otra cosa es la memoria sino una forma de vida más silenciosa? Renaud sonrió, más pensativo que complacido. Esa será la última línea de mi obra. Entonces será una buena obra, dijo Poirot. Aquella noche, mientras cenaba solo con una taza de sopa de cebolla y pan tostado, Poirot reflexionó sobre las piezas del caso que aún bailaban en su mente, no porque fueran cabos sueltos en lo práctico, sino porque pertenecían al territorio más inquietante, el de la moral. ¿Qué era peor, pensó, cometer un crimen silencioso como hizo Jules Vernet, o silenciar el alma de alguien hasta que desapareciera, como hizo la baronesa con Armand? ¿Qué pesa más, la acción o el abandono? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre. Una hora tardía para visitas. Abrió con cautela. Era el conde Raoul de Montrevel. «Le debo una disculpa, monsieur». «Poirot, ¿por qué motivo, monsieur le comte?» «Por no haberle dicho, desde el inicio, que yo sí reconocí a Armand, aunque solo por un segundo. Cambiado, envejecido, casi un espectro. Pero lo reconocí. No dije nada porque no podía soportar la posibilidad de que no estuviera muerto, porque si estaba vivo, significaba que todo lo que creí correcto fue cobardía». Poirot lo invitó a pasar. El conde se sentó sin quitarse el abrigo. ¿Y cree usted que fue él? Raúl negó lentamente. No, pero me pareció. Y ese parecer bastó para que mi pasado se me viniera encima. Desde ese momento supe que algo terminaría mal. Poirot cruzó las manos. «Monsieur, hay personas que mueren una sola vez, y otras que mueren en todos los que les olvidan. Usted lo olvidó por conveniencia. Hoy lo recuerda por justicia. Tal vez eso sea una forma modesta de reparación». Raúl se levantó. No quería morir siendo un cobarde. «Gracias por obligarme a recordar». Poirot lo acompañó a la puerta sin más palabras. En los días siguientes, Poirot no volvió a hablar del caso. Pero una mañana, mientras organizaba su estantería, colocó un nuevo cuaderno entre sus archivos personales. En la portada escribió a mano «El crimen que se cometió con miradas» y debajo, en letra más pequeña, «No todos los culpables usan armas, algunos usan el tiempo». Tiempo. Capítulo 10. El rostro. Que todos evitaron mirar. En los días que siguieron, París fue cubierta por una calma invernal que parecía cómplice del silencio tras la tormenta. La ciudad se movía con su ritmo habitual. Cafés llenos, periódicos, en manos enguantadas, conversaciones triviales sobre política, teatro o moda. Nadie hablaba ya del capitán Beloy. Nadie mencionaba el Château de Montrevel. Y sin embargo, para Hercule Poirot, el caso aún no se disolvía con el vapor del té. Había algo que no cuadraba. No en los hechos, sino en la emoción. Una tarde, mientras organizaba su colección de prensa antigua,
Poirot se encontró con una edición fechada en febrero de 1912. El titular en la esquina inferior le atrapó como una campana mal apagada. Funcionario bancario desaparece tras escándalo millonario. Las autoridades señalan una traición interna. Debajo, la fotografía borrosa de un hombre de perfil. Armand de Montrevel. Joven, elegante, con un aire de arrogancia sutil. Lo comparó con el recorte clavado en el retrato del castillo. El mismo mentón, el mismo gesto. Pero algo no encajaba. Poirot volvió a examinarlo con lupa. ¿El mentón? Sí. Los ojos. ¿También? Pero la cicatriz en la ceja izquierda que el recorte mostraba no aparecía en la imagen de 1912, ni siquiera era mencionada en las descripciones médicas. Curioso, murmuró Poirot. Una cicatriz que nadie recuerda, en un rostro que nadie vio del todo. Intrigado, decidió contactar al fotógrafo del banquete, un tal Lucien Boisse, conocido por su trabajo con casas nobles. Lo recibió en su estudio cerca de Montmartre, rodeado de retratos encuadrados y negativos colgados como huellas de humo. «Monsieur Poirot», dijo Lucien, estrechando su mano. «¿Qué le trae por aquí?» Poirot explicó con precisión. Deseaba ver todas las imágenes tomadas aquella noche, no solo las seleccionadas para el álbum oficial. Lucien accedió sin reservas y abrió una carpeta con hojas de contacto. «Aquí tiene. Tomé unas 30 en total. Algunas durante la cena. Otras antes de que se sirviera el primer plato. Y esta…» detuvo su dedo en una imagen desenfocada, tomada desde el fondo del salón. «Es justo antes del primer brindis. Se ve a todos, salvo una figura parcial en el extremo izquierdo». Poirot se inclinó. Efectivamente, una silueta apenas visible, justo donde, según los testimonios, el hombre misterioso se había colocado. Pero la figura parecía moverse o borrarse, como si no perteneciera a la escena. ¿Recuerda usted haber captado alguna fotografía de ese invitado no identificado? Lucien negó con seguridad. «No, monsieur. Y créame, si alguien hubiera irrumpido en ese evento sin invitación, lo habría notado». Me dieron una lista detallada de rostros. Verificó cada uno. No hubo ningún hombre más de los que fotografié. Poirot se incorporó con lentitud. Entonces, si no hubo imagen de él, tal vez no hubo hombre. Lucien frunció el ceño. «¿Perdón?» «Gracias, monsieur Boisse. Me ha dado más claridad de la que cree». Esa noche, de regreso en su apartamento, Poirot desplegó sus notas como si fueran piezas de dominó, una detrás de otra, y en el centro, ahora con nueva fuerza, colocó la hipótesis que hasta entonces solo había rozado en su mente. El invitado no invitado nunca existió. No en carne, al menos. Existió como idea, como provocación plantada deliberadamente por alguien que conocía muy bien los miedos del grupo. Un fantasma funcional, la silueta de Armand de Montrevel, revivida con intención quirúrgica. ¿Pero por quién? Jules Vernet ya había confesado su papel en la muerte del capitán Beloy, aunque sin admitir un asesinato directo. La baronesa d'Aumery había sido implicada en el antiguo fraude. El conde Raoul había guardado silencio durante décadas. Pero solo una persona, había presenciado todas las conversaciones, todas las reacciones, todos los rostros aquella noche sin ser notada. Thérèse, la sobrina de sangre lejana, la restauradora de arte, la mujer que hablaba de recuerdos como si los hubiera heredado. ¿Qué dijo, sin que se lo preguntaran,
porque el extraño parecía saber cosas. ¿Y si no fue su gestión? ¿Y si fue ella quien plantó la escena? Poirot se quedó inmóvil por largos minutos. Recordó su carta, sus preguntas, su tono medido, y también su interés en una verdad que apenas conocía. Pero ¿y si conocía más de lo que decía? A la mañana siguiente, Poirot escribió una carta, no para la policía, ni para la prensa. Era una misiva breve dirigida a Thérèse Laval, mademoiselle. He reflexionado sobre su carta y sobre la memoria de su madre. Comprendo su necesidad de encontrar justicia en lo que otros quisieron enterrar. Pero también sé que hay formas de iluminar la verdad sin usar máscaras. Le deseo claridad, no venganza, y que nunca necesite ocultar un rostro para que los demás confiesen lo que usted, ya sabe. Con respeto, Hercule Poirot no la envió por correo. La dejó personalmente en la portería del museo donde Thérèse trabajaba restaurando manuscritos medievales. Cuando la entregó, el portero le sonrió. «Ella está dentro, monsieur. ¿Quiere dejarle un mensaje?» Poirot negó con una pequeña inclinación. «Solo una carta. Ella sabrá leer lo que no está escrito». Esa tarde, Poirot volvió a caminar por los jardines de Luxemburgo. El aire olía a invierno limpio y pan tostado. Se sentó en su banco habitual, sacó un cuaderno en blanco y escribió con tinta precisa el título de su informe, El crimen anunciado por una presencia imposible, y debajo, no todos los culpables huyen. Algunos permanecen y observan, esperando que los demás se condenen solos. Capítulo 11. La verdad que nunca tocó el aire. Las semanas pasaron sin que el caso volviera a aparecer en los titulares. En el castillo, el conde Raoul se recluyó casi por completo. La baronesa d'Aumery abandonó Francia para una larga temporada en Baden-Baden, según dijeron. Jules Vernet esperaba su juicio en una celda discreta, defendido por un abogado que parecía más perplejo que convencido. Pero lo que más intrigaba a Poirot no era lo que pasó con los culpables, sino con quienes aún llevaban verdades sin nombre en los bolsillos. Una tarde de febrero recibió una breve nota en un sobre sin remite. El papel era grueso, sin perfume. La letra discreta. He leído su carta. No tengo intención de responder con palabras, pero le dejo esto, porque sé que usted también busca lo que no se puede decir en voz alta. Junto a la nota, un recorte de papel, envejecido, frágil, cuidadosamente doblado. Una fotografía en blanco y negro. Poirot la examinó. Era una imagen antigua, tomada probablemente en el jardín del castillo Montrevel, mucho antes de la guerra. Mostraba a una mujer joven, evidentemente la madre de Thérèse, sentada en un banco, con un niño de unos 3 años en su regazo. Pero a la derecha, de pie junto a un rosal en flor, había un hombre, Armand de Montrevel. Poirot lo reconoció, sin duda, pero no por la imagen en sí, por la cicatriz. La misma cicatriz que figuraba en el recorte dejado sobre el retrato aquella noche del banquete. Y entonces comprendió lo que nadie había dicho, pero alguien había mostrado con cuidadosa elegancia. La cicatriz no era una característica física real, era un detalle insertado, una marca inventada que solo alguien que hubiera fabricado la figura del invitado no invitado habría añadido para reforzar la ilusión colectiva. Y esa persona, sin duda, había visto esta foto. Poirot guardó el recorte en una carpeta especial, sin incluirlo en los documentos oficiales del caso.
Había crímenes de los que no se podía hablar en voz alta, no porque fuesen demasiado grandes, sino porque habían sido diseñados para que nadie los pudiera ver completos desde ningún ángulo. Días más tarde, Poirot visitó el museo donde trabajaba Thérèse Laval. La encontró en una sala lateral, iluminada por lámparas tenues, restaurando la encuadernación de un misal del siglo XV. No lo vio al principio. Estaba concentrada, limpiando los bordes con un pincel fino. «Mademoiselle», dijo suavemente Poirot, «no vengo como detective. Vengo como alguien que aprecia la precisión». Ella levantó la vista y le ofreció una sonrisa apenas perceptible. «¿Lo ha comprendido todo?» Poirot ladeó la cabeza. «He comprendido lo suficiente. No para acusar, ni para absolver, pero sí para ver con claridad lo que otros prefieren dejar borroso». Ella dejó el pincel a un lado. «No inventé a Armand, solo le di un rostro que otros ya temían. No necesitaba actuar, solo dejar que el recuerdo hiciera su trabajo». «Y lo hizo», asintió Poirot. «Pero también usted arriesgó mucho. ¿Qué hubiese pasado si el capitán no hubiese muerto? ¿Si alguien más hubiera hablado?». Thérèse suspiró. «Entonces habría sido una locura, una pantomima, y yo, una sobrina sensible con delirios de justicia». Pero el corazón del capitán respondió primero. Tal vez él fue el único que sintió el verdadero peso de lo que escondía. Poirot la observó por un largo momento. «No es mi deber juzgar su método, solo comprenderlo y transmitirlo a quien algún día esté listo para escuchar sin condenar». Ella asintió lentamente. «A veces, Monsieur Poirot, la única manera de decir la verdad es hacer que otros la digan por uno». Esa noche, de regreso en su apartamento, Poirot escribió el informe final del caso, pero no lo dirigió a la policía. Lo tituló simplemente «Caso Armand de Montrevel, archivo confidencial». En él describió la secuencia de los hechos: la aparición del hombre en el banquete, la muerte del capitán Beloy, la carta escondida, la caída de Jules Vernet y la confesión en silencio de la baronesa. Pero el último apartado lo reservó para una reflexión. Hay verdades que no buscan justicia formal, buscan equilibrio, buscan que alguien, aunque sea una sola persona, reconozca que existieron. El rostro del invitado no invitado nunca fue visto con certeza, pero su sombra fue suficiente para que los culpables se quebraran sin que nadie los tocara. Y eso, en ocasiones, es más efectivo que la ley. Días después, Poirot recibió una última carta. No tenía firma. Solo contenía una frase, escrita con la misma letra discreta que la nota anterior. «Mi madre lo protegió, yo solo lo devolví». Poirot la leyó en silencio, la dobló con cuidado y la guardó en su cajón más íntimo. Capítulo 12. El silencio que hizo hablar a todos. El invierno cedía lentamente en París. Las aceras aún estaban frías, pero los escaparates comenzaban a mostrar flores secas, tarjetas doradas y cajas de té primaveral. Hercule Poirot, como era costumbre, ya había cambiado de abrigo. Uno más ligero, color pardo tostado, que llevaba con el orgullo discreto de quien confía tanto en la lógica como en el buen gusto. Esa mañana, tras un desayuno exacto, una rebanada de brioche tostado, café negro y una naranja pelada en espiral perfecta, se sentó en su escritorio y abrió por última vez el archivo del caso Montrevel, el caso del rostro inventado.
el crimen sin contacto. La verdad que solo emergió porque alguien supo cómo hacerla brotar sin decirla en voz alta. La evidencia física nunca fue el eje de aquel crimen. Lo que resolvió el misterio fue el miedo, cuidadosamente inducido. Una cicatriz imaginaria en un rostro del pasado. Un recuerdo plantado con precisión quirúrgica. Y una velada de alta sociedad convertida en teatro de redención involuntaria. Pero Poirot no era un hombre que dejara finales sin peso, y por eso, esa mañana, tomó una decisión. Viajó al sur. No por deber, sino por equilibrio. Se presentó sin previo aviso en una villa tranquila cerca de Aix-en-Provence, donde el conde Raúl de Montrevel había decidido pasar su retiro, acompañado únicamente por su ama de llaves y un perro viejo que ladraba más por rutina que por instinto. Raúl lo recibió en una sala con chimenea de leña y cortinas de lino. «Monsieur Poirot, pensé que no volveríamos a vernos. Y yo pensé que usted merecía escuchar la última parte», dijo Poirot, tomando asiento. «La parte que no incluí en los informes». Raúl lo miró sin hablar. «Thérèse no inventó a su tío Armand», continuó Poirot, «pero sí construyó su regreso. Con fragmentos, detalles, gestos, plantó una figura que ella sabía que ustedes temerían reconocer, y al hacerlo, no los obligó a confesar, los obligó a recordarlo, a ustedes, a la baronesa». A Jules, Raúl asintió, muy despacio. «Fue brillante, cruel y justa». Poirot no respondió. Solo sacó de su maletín un sobre sellado y lo dejó sobre la mesa. La fotografía que usó Thérèse, la fuente de la cicatriz que nadie notó hasta que todos la vieron. No se la dejo por prueba, sino por memoria, para que usted no vuelva a decir que no recuerda cómo era su hermano. Raúl no tocó el sobre. A veces, Monsieur Poirot, vivir con lo que uno no hizo duele más que vivir con lo que uno sí hizo. Y sin embargo, aquí está, aún vivo y consciente. «Gracias a usted», murmuró el conde Poirot, negó suavemente con la cabeza. «Gracias a su sobrina. Ella no solo restauró manuscritos, restauró un vacío, uno que ustedes crearon». Raúl lo miró con una tristeza calma, como quien ha aceptado que la historia no se puede reescribir, pero sí comprender. De regreso en París, Poirot dedicó el resto del día a ordenar su biblioteca. Al atardecer, tomó un cuaderno nuevo y comenzó a redactar lo que sería su epílogo personal del caso, no para el público, no para la policía, solo para él. Hércules Poirot. Observaciones finales sobre el caso del invitado que nunca fue invitado. En todos los crímenes hay una verdad externa, fechas, hechos, acciones, y una verdad interna, el porqué real. Esta última suele estar tan enterrada en las emociones que rara vez sale a la luz sin violencia. Pero esta vez fue distinto. Una joven restauradora, silenciosa y observadora, diseñó una trampa sin veneno, sin armas, sin contacto físico. Solo recurrió a la memoria. Y fue suficiente para derrumbar a quienes llevaban décadas sosteniéndose sobre mentiras, cuidadosamente disimuladas. ¿Fue justicia? ¿Venganza? ¿Un acto moral o estético? No me corresponde a mí decidirlo. Pero sé esto: no todos los crímenes necesitan una condena judicial para ser resueltos. A veces basta
con que quienes los cometieron se miren al espejo y ya no puedan sostener su propio reflejo. El invitado que nunca fue invitado no vino para matar, vino para despertar. Y, como los grandes fantasmas de la literatura, su tarea fue abrir puertas, no cerrarlas. Al cerrar el cuaderno, Poirot salió a caminar por la Rue Montorgueil. Las farolas comenzaban a encenderse. París, como siempre, era bella sin necesidad de ser explicada. El mundo continuaba su marcha. Pero en un rincón de la mente del detective, una verdad se había acomodado con elegante permanencia. No todos los rostros que aterrorizan lo hacen por lo que son. Algunos, simplemente, nos obligan a recordar quiénes fuimos cuando dejamos que desaparecieran. Y con eso, Poirot sonrió con una dulzura imperceptible, cruzó la calle con paso medido y se internó en la noche.